guardianas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo aquí un día más para ayudaros a descubrir todo sobre el Imperio Romano. Hoy concretamente vamos a descubrir cómo era la sociedad romana. ¿Serían todos iguales? Y además vamos a descubrir cómo era una típica ciudad romana. Y es que las ciudades en el Imperio Romano tienen unas características bastante típicas, así que hoy las vamos a descubrir. Venga, ¿estáis listos para la aventura? ¡Vamos allá! Bueno chicos, en primer lugar vamos a destacar que una vez conseguida la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, la sociedad se va a organizar en diferentes grupos. Y es que, como ya hemos visto en otros vídeos, los patricios eran las familias más ricas e influyentes que se consideraban nada más ni nada menos que los primeros descendientes de los fundadores de Roma. Los plebeyos eran aquellas familias mucho más humildes y mucho más pobres, las cuales carecían de derechos políticos. Pero como ya sabemos, los plebeyos no se quedaron de brazos cruzados y lucharon durante muchísimo tiempo por conseguir esos derechos políticos. Y finalmente lo consiguieron. Así pues, los patricios y los plebeyos tendrán igualdad jurídica, es decir, tendrán igualdad ante la ley. Pero la verdad es que no van a conseguir esta igualdad social y económica. Y es que un patricio siempre tendrá más dinero y más prestigio social que un plebeyo. Así pues, teniéndose claro, la sociedad se va a dividir en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos son aquellos que tienen plenos derechos políticos, es decir, que pueden votar y pueden ser votados, es decir, pueden participar en política, tanto votando, eligiendo a quien quieren que sean sus representantes, como pudiendo ser elegidos. Y luego también los ciudadanos van a tener plenos derechos civiles, es decir, van a poder tener propiedades, es decir, ser propietarios de algo, y van a poder casarse. Dentro de este grupo vamos a encontrar diferencias según el dinero, y es que nos vamos a encontrar una minoría acomodada, la cual estaba formada en un primer lugar por senadores y magistrados. No es cuestión de luchar o no contra los piratas, es cuestión de cómo. Propongo que equipemos 10 pequeños ejércitos para combatir en diferentes partes de la costa. ¿Para que los piratas destruyan Roma una tropa tras otra? Los piratas no son más que un atajo de maleantes incultos. Me cuesta creer que puedan resistir un asalto romano de cualquier medida. Hablemos de cómo son las cosas, senadores. No de cómo nos gustaría que fueran. Puedo dar fe de la amenaza que suponen esos carroñeros. Yo mismo fui víctima de uno de sus asaltos. Entonces quizá puedas ofrecernos tus relatos náuticos, Cayo Julio, en la taberna, cuando el trabajo del Senado acabe. El trabajo del Senado raras veces. Oídme, no hay miles de piratas en nuestras aguas, sino cientos de miles. Y no todos son bandas de rufianes acechando navíos solitarios. Hay piratas que son reyes del mar con miles de barcos y tropas más preparadas en el combate naval incluso que las nuestras. Con discursitos como este no tendremos pan ni para el almuerzo. No, los discursos son tan poco eficaces como el Senado. ¿Cómo osa este arrogante recién llegado insultar a este augusto cónclave? Estoy con César, no tenemos pan. ¿Somos un gran imperio o nos van a dominar unos bandidos? Y luego por patricios y militares. ¡Eterna victoria! Y luego vamos a encontrar una mayoría de personas humildes, los cuales son la plebe rústica y urbana, en función de si trabajaban en el campo o en la ciudad. Por otro lado, los no ciudadanos carecían de cualquier tipo de derecho. A este grupo van a pertenecer las mujeres libres. Y es que, chicos, por desgracia, las mujeres en aquella época no tenían ningún tipo de derecho, simplemente por ser mujer. Pero sí que es verdad que vamos a destacar que en función de a qué familia pertenezca o con quién esté casado, podrá ser una mujer adinerada que viva una buena vida o podrá ser una mujer plebeya que vive una vida mucho más humilde y austera. Luego tenemos a los libertos, que es como se les llama a aquellas personas que anteriormente habían sido esclavos. Como podéis ver, los romanos van a dejar muy claro en el nombre que esas personas en algún momento de su vida habían sido esclavos. ¿Cómo se conseguía la libertad? Pues había varias formas. Una de las formas era que tu amo libremente, públicamente dijese que tú eras libre y a nivel legal pues dejase por escrito, le concedías la libertad. Otra forma era que llegases a un acuerdo con tu amo a nivel económico y le pagues la libertad. Sí que es verdad que destacamos que la mayoría de las veces los libertos seguían sirviendo a su amo,
pero de manera libre, es decir, ya sí que se le considera persona y tendrá otra categoría social. Y por último encontramos a los esclavos. Como ya sabéis, los esclavos no se consideran personas, sino se consideran la posesión de otra persona. Por lo tanto, los amos tienen cualquier tipo de derechos sobre ellos, es decir, pueden pegarles, maltratarles o incluso matarles, puesto que es una posesión suya. ¿Cómo uno podía llegar a ser esclavo? Pues había tres formas. La primera es ser prisionero de guerra, y es que el ejército romano, cuando iba a invadir aquellos pueblos que oponían resistencia y no colaboraban en el proceso de romanización, pues eran capturados y eran convertidos en esclavos. Luego podías ser esclavo porque habías contraído deudas. Es decir, podías tener muchas deudas y no haberlas pagado, por lo tanto te convertías en esclavo. Y la última opción es que fueses hijo de esclavo. Las ciudades alcanzaron un gran desarrollo en el Imperio Romano, al convertirse en los centros de la vida política, administrativa, económica y cultural. Y es que, chicos, las ciudades en el Imperio Romano son muy, pero que muy importantes. ¿Cómo van a ser esas ciudades? Pues vamos a destacar que la mayoría se encuentran amuralladas. La base de la muralla tiene unos 5 metros de ancho. A ambos lados se situaban los megalitos y el interior se rellenaba con piedras gruesas y tierra. Después se situaban los sillares, bien trabajados, perfectamente ajustados y unidos en seco. Cada pocos metros se colocaban otros transversalmente, formando muros interiores. Con esta técnica se lograba un esqueleto interior que reforzaba y aumentaba considerablemente la resistencia de la obra. Se creaban además compartimentos independientes que no comprometían al resto de la muralla en caso de que se abriera una brecha. El interior se rellenaba inicialmente de piedras pequeñas y cascotes de menor tamaño, y después se extendían capas de adobes de unos 10 por 30 por 45 centímetros. La altura total de la muralla alcanzaba los 10 o 12 metros y la anchura en la parte superior unos 4 metros. Suficiente para habilitar una zona de vigilancia conocida como paso de ronda. A distancias hábilmente estudiadas se levantaban torres. En ellas se situaban los soldados, a veces armados con escorpiones, cuya misión era defender la muralla. La distancia entre estas torres estaba normalmente determinada por el alcance de estas armas. En la cara interior, rampas inclinadas permitían el acceso rápido y eficaz de personas y máquinas de guerra al paso de ronda. Además, se van a construir de modo similar a como se hacían los campamentos de las legiones romanas. Una parte de la legión montaba guardia mientras la otra cavaba en primera línea un foso, amontonaba detrás la tierra en un terraplén y en última línea levantaba una empalizada. En el interior del espacio, dos calles principales, Cardo de norte a sur y Decumano de este a oeste, dividían en cruz las 4 secciones del campamento, con el cuartel del cónsul, el pretorio, en la intersección de las avenidas. Por eso el plano de las ciudades se organizará a partir de 2 calles principales: el Cardo, que va de dirección norte a sur, y el Decumano, que va a dirección este-oeste. En la intersección de esas 2 calles principales, es decir, en el centro donde se cruzan, se va a encontrar el foro o la gran plaza pública. En el foro se van a levantar los sitios más importantes: el templo, la curia, que era el lugar de reunión del Senado, es decir, donde se van a resolver todos los asuntos políticos, y la basílica, que era el tribunal de justicia. Y luego en los alrededores, en las inmediaciones, se van a encontrar el mercado, las tiendas y los talleres de los artesanos. El Cardo o Cardo Maximus, la calle que se orientaba más o menos de norte a sur, y el Decumanus Maximus, la calle perpendicular a esta que atravesaba la ciudad de este a oeste. El trazado del resto de las calles se realizaba en paralelo a ambas, formando manzanas. El núcleo de la ciudad era el foro. Se trataba de una gran plaza porticada, por lo general rectangular, donde se hallaban los principales edificios públicos. La curia, o sede del Senado local, las basílicas o edificios civiles donde se celebraban procesos públicos y operaciones comerciales,
y los templos, especialmente los consagrados a la Tríada Capitolina. En las proximidades del foro se encontraban los mercados, y más allá, los edificios públicos dedicados al ocio y a los espectáculos, tales como las termas, el circo, el anfiteatro y el teatro. Este era el modelo ideal de ciudad romana. También destacaremos que la ciudad va a disponer de otros edificios públicos importantes, como el teatro, el anfiteatro o el circo. Y luego también vamos a destacar que los romanos son grandes ingenieros y van a ser capaces de realizar grandes servicios de abastecimiento de agua con grandes acueductos, y es que van a ser capaces de llevar el agua a todas las ciudades del imperio. Una vez llegaba el agua a la ciudad, los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente. Y por último destacamos que también tenían alcantarillado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, guardianes y guardianas. Espero que os haya gustado muchísimo y que hayáis descubierto cómo era la sociedad y la ciudad en el Imperio Romano, que como habéis visto eran bastante típicas. Bueno, muchísimo ánimo en vuestra investigación. Ya sé que sabéis cuáles son los posibles conspiradores y que estáis empezando a tachar a aquellos que no son. Así que tenéis que estar muy pendiente a cualquier mínimo detalle para descubrir el verdadero conspirador. Así que muchísimo ánimo en vuestra misión. Hasta la próxima aventura. Un besito fuerte. ¡Adiós!